Muy buenas, nuevo mes, nuevo reto de las ATC Powers. Esta vez habrá que usar el hashtag ATCsPower octubre 21 y el tema bichos. Solo os explico que mis bichos y mi título están hechos de un papel de acuarela donde he echado, ya veis, pigmentos, brillo, etc, pero que esto no lo he grabado porque solo es un fondo que he hecho en verdes para hacer mis bestias. Y ya está, veréis cómo he utilizado las acuarelas nuevas de Fridita, las Pear Lovers, que me habéis visto un reel por Instagram. Y poco más, textura y ya los bichos. He utilizado alambre, que tenía muchas ganas de insertarlo en alguna obra, y esta me ha parecido la adecuada. Ya está, esperamos vuestras versiones. Recordar seguir a los patrocinadores, seguirnos a nosotras, es evidente, y utilizar el hashtag, porque con el hashtag es como os vemos a todas, porque como no os seguimos a todas, pues entonces podemos ver lo que hacéis. Si queréis que otras personas conozcan este reto, pues en el post de Instagram etiquetad a vuestras amigas para que participen, porque os dejaré por aquí los requisitos y la foto de los premios, que ya sabéis que no hay que trabajar demasiado, al menos con un mínimo de 2 ATCs ya podéis participar. Aunque sí que nos gustaría ver que os esforzáis un poquito en hacer cosas bonitas. Ya sabemos que cada uno tiene un nivel, pero nos gustaría ver cómo vais mejorando, os vais esforzando y cada vez hacéis cosas más chulas. Y dicho esto, yo ya no me enrollo más y os dejo con el proceso de estas ATCs llenas de bichos. Empezamos. Vale, venga, empezamos. He escogido la pasta de craquelar porque ya sabéis que me encanta totalmente el efecto que deja, sobre todo para hacer los fondos. Yo he utilizado este stencil que tengo bastante grande, es una medida de 1:4. Así que lo planto encima de las 4 ATCs a la vez. Y ya está, donde caen las ramas y donde caen las flores, pues bienvenidas sean. Me gusta porque además tiene bastantes zonas en negativo donde no hay dibujo, y entonces se aprecia perfectamente el craquelado, y donde no hay. Ya está. Voy a utilizar las acuarelas perladas, y lo que hago es pues ir poniendo donde me apetece. Ya sabéis que yo funciono así. No busco aplicar el color solamente encima de lo que son las ramas y las flores del stencil, sino que lo voy extendiendo un poquito por alrededor. Como habéis visto, las hojas ya estaban humedecidas con un fisfis de agua. Entonces, cuando pongo la acuarela y el pincel manchadito con la acuarela, se va extendiendo un poquito al estar ya el papel mojado. Bueno, esto es un efecto que se consiguen con las acuarelas, que es muy chulo. Tener el papel mojado ayuda a que corran los colores por encima del papel. Y nada, ya veis, me intento utilizar, creo que los utilizo casi todos, menos el bronce, porque, bueno, no tenía sentido en mi composición. Lo veréis cómo va discurriendo el tema, pero aunque, como habéis visto al principio, lo que predominaban son los verdes y el plata. Entonces, no, el bronce, que es súper intenso y súper bonito, no quedaba bien. Como veis, voy añadiendo un poquito más de intensidad en algunas zonas. Y ahora, para finalizar, le doy luz con el perlado, que como veis queda un blanco brillante muy, muy, muy chulo, la verdad, ¿eh? Y con el oro lo que hago es darle unos salpicones. Quedan unos puntitos de luz muy chulos, pero muy tenue. No se ve mucho el dorado, solo se ve un poquito de, ¿veis? Un detalle que me parece que le venía muy bien. Ahora empiezo entintando con el pad de tinta, y de momento lo dejo así, pero luego veréis que no acabo de estar satisfecha con el entintado del borde nada más. Aquí, con un poco de pigmento, le doy un poco más de intensidad al verde y al amarillo. Necesitaba pues que se viera un poquito más, y directamente he cogido mis polvitos de pigmento y le he dado.
Aquí ya veis que yo vuelvo al tema y con una esponja entro un poquito hacia adentro con el negro para que la sombra se vea un poco más y queden más enmarcados los colores. Y aquí ya sigo porque me parecía que quería más negro, así que directamente le he dado con polvos de embossing de WOW negros que no tenía y me están encantando, los pondría en todas partes. Y entonces lo que hago es que en algunas zonas queda como el marco más profundo y más gordito. Y bueno, este era el efecto que buscaba y solo entintando el exterior pues no me acababa de gustar. Y ya está. Así que los marcos ya quedan así. Tengo estos chipboas de flores hace un milenio, creo que se los cogí en la tienda de Maika, Volvoretas y Dragones, y los tenía, ya te digo, yo qué sé, lo menos hace 2 años o más, no lo sé. Las pequeñitas se van a acabar rompiendo y no las voy a poder utilizar, pero bueno, el par que consigo salvar las utilizo. En la parte central de los bichos he puesto la pasta holográfica. Y después, no lo vais a ver, pero también le añado polvos de embossing de esos gorditos transparentes para hacer como el cuerpo. Como veis, las flores también utilizo las pinturas estas, las acuarelas perladas de Fridita, para que bueno, tenga todo un poquito el mismo sentido y la misma gama cromática. Y en el centro le voy a poner pigmento y pintura. Y luego, ahora veréis lo que hago, que es exactamente lo mismo que le he hecho a los bichos. Le he puesto polvos de embossing de estos gorditos, transparentes pero gorditos, y creo que queda un efecto muy chulo. Si le pusierais otra capa encima todavía quedaría más gordo, pero yo no quería, con una capita solo me gustaba el efecto que quedaba. Y es exactamente lo que he hecho en el cuerpo de los bichos. ¿Veis? Aquí ya se ve. Os enseño la primera composición que he hecho y con esa composición decidida voy a hacer el resto. Entonces os enseño los materiales que he utilizado y ahora vamos a la composición. En la parte de abajo he puesto el alambre remetido hacia los lados para que no pinche. Pongo la flor en una parte un poquito debajo del alambre. Después pongo el sisal, un trocito de cartón y el bichito encima. Un poquito de tela, esto es de un guante, de un disfraz. Un trocito de una especie de tela de esas que vienen en los ramos de flores y el sentiment encima y se acabó. Pues ya está, he recogido toda la mesa y os enseño un poquito más para que podáis ver el brillo, porque luego en las fotos es complicado. Os enseño cómo han quedado increíbles, me encantan. Pensaba que este tema me iba a costar más y me ha costado porque mi cuerpo es un asco, pero por lo demás me ha encantado hacerlas. Ahora sí, termino y ya sabéis, os dejo con las fotos en primer plano y nada, espero vuestros comentarios y veros por Instagram con vuestras versiones. Nos vemos en el próximo tuto. Chao, chao.